Hola a todos. Acaba de empatar 1-1 Sportivo Trinidense contra Recoleta por la fecha 10 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. Otro empate más. Así es, otro empate más. Quinto consecutivo, sí. Quinto empate consecutivo. Escucharon bien. General Caballero Mallorquín en casa. Un 0-0 intrascendente que tuvo que ser victoria para nosotros. 2 de mayo en Pedro Juan Caballero tuvimos chances claras, pero no se pudo dar. Partido difícil, un domingo a la mañana, allá en Pedro Juan. Libertad que teníamos acá la victoria y se nos escapó en la última jugada con el árbitro Carlos Paul Benítez, el bandido que no lo echó a Campuzano. Nacional, el Colero. No le pudimos ganar al Colero, sí, de visitante con la lluvia, pero era el Colero. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Recoleta. No le podemos ganar a Recoleta. Con todos mis respetos para el Club Recoleta, porque sí, ellos también juegan, ellos estuvieron más precisos, se defendieron bien. Pero, señores, tenemos que ganar. Tenemos que ganar. ¿Cuándo vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a volver a sumar de a 3? Desde Luqueño, la segunda fecha, me parece que no ganamos. Perdón, me corrijo. Tercera fecha, si no me equivoco. A Cerro. Creo que contra Cerro fue nuestra última victoria, si no me equivoco. Y después, no, si seguimos así, no nos va a dar para mucho. No perdemos, pero tampoco ganamos. Y hubo varios factores para revisar, varias causas, a mi parecer. Ahora, a continuación, les voy a dar mi opinión. Y bueno, primeramente voy a leerles un poco cómo formaron ambos equipos. Trinidense formó como siempre con Zamudio en el arco. Lateral derecho Julián Benítez. Juan Vera, la saga central con Da Silveira, el uruguayo, que ingresó en vez de Villalba. Y Diego Melgarejo, nuestro lateral izquierdo. En el medio estuvo Cuca Román con Beto de la Cruz y Gustavo Viera. Arriba, o como enganche creo yo, estuvo Manu Romero y arriba Neymar Álvarez junto a Diego Torres. Ya les daré mi opinión. Y bueno, Recoleta formó con Falcón, Medina, Cardoso, Vidal, López, Rolandi, Núñez, el capitán, el autor de su gol. Número 17 Báez, Alejandro Silva, Romero y Noguera. Bueno, qué decirles, señores. El partido, si bien como se veía venir, Trinidense era el que proponía, Trinidense era el que llegaba, el que intentaba, obviamente jugando el local. Y nada, no estuvimos muy imprecisos. Me recordó al partido ayer de Paraguay contra Chile, en el que Paraguay empezó bien, arrancó con todo. A los 20 minutos se fue quedando y algo similar le pasó a Triqui, que arrancaba, empezaba bien y si no hace goles te hacen. Convirtió el conjunto de Recoleta de pelota parada, Núñez, convirtió el 1-0 para el conjunto funebrero. Y nada, ahí Triqui tenía que dar la cara, demostrar que podía, que tenía que dar la cara, como ya les dije recientemente, tenía que reponerse ante la adversidad. Una de las tantas veces, como varias veces, está acostumbrado el conjunto trinidense a reponerse ante la adversidad, por decirlo así. Y bueno, llegó el empate de tanto al agua al cántaro que se rompe. Llegó el empate de Manu Romero. Un gran partido, por cierto, Manu Romero, nuevamente. No es de extrañar que es de los mejores jugadores que tenemos en este torneo. Está en su mejor faceta, en su mejor momento, diría yo. Y ni siquiera la lesión lo mermó de su nivel, vamos a decir. Porque famosos los jugadores se lesionan y a la vuelta vuelven un poco alicaídos, distintos, raros, no se acostumbran, no pisan bien, no tienen miedo. Pero Manu no pasa eso. Definitivamente Manu está en un buen nivel. Y llegamos al empate. Luego tuvimos otro gol para el 2-1. Que la verdad yo no vi todavía la jugada porque Tigo Force, como ya saben, tarda a subir el resumen en YouTube.
y yo no tengo la plataforma como para revisar las repeticiones y lo vi en cancha, por cierto, valga la aclaración. No sé si lo anuló bien, lo anuló mal, lo que sé que el árbitro es un payaso, porque está bien, entra al gol, el árbitro se agarra acá para el VAR, lo que quieras, ¿verdad? Luego a los segundos, a los 30 segundos, ni al minuto, señala al medio. ¿Qué significa señalar al medio? Gol. Gol, o sea que confirmó el gol. A los segundos nuevamente se toca otra vez y se va. Dios mío, qué mamarracho de arbitrajes. Qué mamarracho de árbitros, perdónenme, de árbitros que tenemos. Pero errores infantiles, no te puede pasar eso. Yo no me meto con la decisión, seguramente no tuvo que haber valido el gol, todo bien. Pero ¿cómo me hace gritar 2 veces el gol, pedazo de... ¿Entienden? Me hace gritar 2 veces el gol, grito el gol a la primera. Después agarrás, confirmás, guau, el gol y no es gol. Pero qué tipo pelotudo. Directamente un pelotudo, lo tengo que decir, perdón. Pero un boludo. No, eso ya es una falta de capacidad. No sé qué le pasó al árbitro, la verdad. Bueno, lo anuló y ya está. A otra cosa. En segundo tiempo fuimos mejores, como un poco más de lo mismo, buscando. Tuvimos una jugada al inicio del segundo tiempo, una gran sucesión de toques entre Cuca, Romero, Diego Torres. La toca Neymar. Ay, Neymar, mamá quería Neymar. Yo ya no me voy a meter será con Neymar. Yo todos los videos me paso diciendo Neymar esto, Neymar lo otro. A mí todo ya me tiene cansado. Arrúa el que lo pone y el profe es el que hace mal. Encima lo puso de titular, señores, de titular. Dios mío. No, el tipo no puede jugar más en Trinidense a este nivel. No puede más ni siquiera estar en el club. O puede estar ahí para hacer sparring, porque a este nivel no puede jugar. No se le queda una pelota, para atrás, trasvilla, le pica mal. Los pases que le salían en el primer tiempo eran de pedo. Era que el compañero le chutó fuerte, se fue por su rodilla, se iba para tipo una pared, pero les juro que era una cosa de loco lo de Neymar. Él tuvo que haber salido ya en el entretiempo. Encima nuevamente le mete primero a Chiquito, lo saca a Torres. Torres, que estaba teniendo un buen partido, lo saca a Torres antes que a Neymar. Una locura lo de Arrúa. Ahora sí me agarro con el DT, porque es toda del DT esta. Porque Neymar puede estar mal, puede, qué sé yo, le puede venir mejor descansar unas cuantas fechas y después volver con todo. Pero esto, el más perjudicado es Neymar. ¿Y a son de qué? Porque no aporta nada al equipo, nada, absolutamente nada. Y lo tardó nuevamente en sacar. Después ya lo metió a Camacho, ya lo metió a Ronaldo Báez, pero ya... El tiempo corre, profe Arrúa. El tiempo corre. Y ya medio que ya no valía la pena, no sé cómo explicar, ya Neymar tuvo que haber salido hace rato. Y como les digo, el más perjudicado es él y el equipo. Y yo la crítica que hago, lo juro que no es de mala onda, ni para tirar mala sangre, mala vibra, pero de la crítica se aprende. Y alguien tiene que decir, no podemos quedarnos todos así y aplaudir todo y el esfuerzo del equipo, no. O vale mal esfuerzo, 5 empates ya. Y te puedo entender, empate a 0, Olimpia, Guaraní, Libertad, no sé quién es el otro que anima el torneo. Ameliano, no sé quién es. No, ya no se puede. Y nada, luego tuvimos la expulsión de Juan Vera. Ay, Vera, que para mí era la figura del partido, el de los más regulares en el año, junto a Manu Romero y junto a Zamudio y alguno que otro más. Ay, la primera amarilla corta la jugada, la famosa falta táctica que impide que el equipo rival salga de contragolpe. Amarilla merecida. La segunda vi que se tira al piso, estaba lejos, vi que no reclamó tanto, creo, no sé cómo se vio en la televisión. Y se fue cabizbajo, se fue bajón, pasó prácticamente ahí a mi lado cuando se iba. Y duele porque creo que ya es su segunda expulsión. Si no me equivoco, en la primera o segunda fecha, creo que contra Temetare él fue el expulsado, no recuerdo bien. Una pena.
Una pena, la verdad, porque como les dije, para mí era el hombre, la figura del partido y es de los más regulares, pero tiene que corregir eso, porque entrar así abajo cuando ya tenés amarilla, en el momento quizá fácil es decir de afuera, pero uno, como les suelo decir, tiene las pulsaciones a mil y cree que va a llegar a la pelota, pero lastimosamente no fue el caso, se le expulsó y ahí, a partir de esa expulsión, yo ya me fui así, ya no quería ni mirar el partido, miraba a los costados, miraba a la gente, miraba el pasto, miraba cualquier lado, miraba. Yo no quería mirar más la jugada porque lo peor ya iba a ser si venía Recoleta no metía otro gol. Un Recoleta así, prolijito, correcto, más preciso en los toques, bien compacto, que se replegó bien, inteligente. Un Recoleta que no es poca cosa, hay que tener ojo. Igual yo no me retracto yo igual sigo sosteniendo que no podemos, si queremos seguir en primera, no podemos empatar contra este Recoleta con todo los respeto del mundo. Y eso. A ver qué otra cosa. Ya mencioné lo del quinto empate seguido, lo de los cambios de Arrua que ya tiene que rever, ya no puede arrancar Neymar ni entrar segundo tiempo cuando estamos así. Y Viera, mamita querida, Viera y la salida. Un niñero me da más confianza que Viera en el medio campo. Tiene a veces esos pases buenos, pero tiene esas equivocaciones, una de cal, otra de arena. Hoy ya tuvo otra vez, y no es solo hoy. En partidos anteriores también tuvo esa falla en la salida y casi nos cuesta el gol. Gol en contra, por cierto. Y nada, lo que queda para Trinidense. El viernes 27 de marzo jugamos en la cancha de Sol de América en condición de visitante contra Guaraní. Y en la fecha siguiente nos toca jugar, discúlpenme, jueves 27 de marzo. Y ahora sí, viernes 4 de abril jugamos contra Ameliano en el estadio Ameliano Villeta a las 8:30 de la noche. Eso es lo que nos queda en el calendario del conjunto de Trinidense. Y nada, bajón por el resultado. Claro, no se me sale todavía. Te caga legalmente. A mí me caga el fin de no. ¿Qué decirle? Yo esperaba un triunfo. Quizás no perdimos, pero yo siento como que es derrota. Me dirá, ay no, ¿cómo así? Pudo ser peor. Sí, pero cansa. Y se sigue confiando, se sigue alentando, obviamente apoyando, pero igual no, ese sin sabor, ese mal sabor no sale. Porque a mí Triqui es lo que me define. Triqui es lo que me da el estado de ánimo, el que me impulsa o me tira para abajo. Y nada, gracias para el que llegó hasta acá, si es que llegaron, si es que alguien llegó, le agradezco desde ya y no olviden darle me gusta, suscribirse, compartir si quieren apoyarme en esta movida y dejar esto acá. Nos vemos eventualmente en la semana, el martes juega Paraguay. La albirroja Alfaro, todo con la albirroja. Y gracias. Buenas noches para todos.